pueden tratar de conectarse por Bluetooth. Bien, damos inicio entonces a la vista de la causa rol contencioso número 342-18, demanda de Transporte Santín contra Fisco de Chile y otro. Puede comenzar la relación. Gracias, señor presidente. A continuación realizaré la relación de los principales antecedentes de la causa rol contenciosa 342-18. Esta causa se inicia por la demanda del 15 de enero del 2018 de Foja 694, por medio de la cual Transporte Santín y Compañía Limitada demanda al Fisco y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, acusando a estos de ejercer actos en infracción a las normas sobre libre competencia, especialmente en las que establecen los deberes de lealtad entre los competidores y respecto del rol que le cabe a la autoridad por establecer licitaciones con pautas o criterios de evaluación que atentan contra el orden público económico y contra la libre competencia. En particular, se acusa la vulneración del artículo 3º del Decreto Ley número 211. Se pide a este tribunal que decrete dicha infracción, que se ponga término inmediato al proceso de licitación, se deje sin efecto y además se impongan las multas que corresponden. La demanda se sustenta en los siguientes antecedentes. En primer lugar, da cuenta de la licitación sobre la concesión del uso de las vías de las unidades de negocio números 1, 4, 6, 7, 8 y 9 para la prestación del servicio urbano de transporte público remunerado de pasajeros mediante buses para la ciudad de Santiago. Las bases de esta licitación fueron aprobadas mediante resolución número 15 de 2 de junio del 2017 de la Contraloría General de la República. A juicio de la demandante, estas bases impondrían barreras a la entrada, perpetuarían a los incumbentes y generarían condiciones para celebrar acuerdos paralelos, considerando especialmente las participaciones cruzadas presentes en la industria. Transantín indica que la licitación genera barreras de entrada anticompetitivas. Según la demandada, las barreras se generan principalmente por la evaluación diferenciada de experiencia entre incumbentes y entrantes, la propiedad de los activos necesarios para la operación de los terminales y el plazo acotado que tuvieron para preparar las ofertas. Respecto a este primer punto de la evaluación diferenciada de experiencia, asegura que la diferenciación entre incumbentes y entrantes produce una discriminación arbitraria que carece de racionalidad. Un ejemplo de esto es la tabla que se observa en la presentación, donde se evalúa la experiencia de los postulantes, los ofertantes. Para la demandante no encuentra justificación en esta tabla, como ustedes pueden apreciar, se evalúa la experiencia para el caso de los incumbentes según el índice de cumplimiento de regularidad o ICR y para los ofertantes que fueran entrantes según el número de buses que hayan operado anteriormente. La demandante asegura que no encuentra explicación a que haya equivalencia entre haber operado 1 y 149 buses porque el puntaje asignado para ambos casos es 5. Y en segundo lugar, que en el caso de los incumbentes, el máximo puntaje sea asignado a aquellos operadores con un ICR equivalente al 85% y no al 100%. Respecto a la propiedad de los terminales, indica que dado que los entrantes no tienen terminales, no conocen la información necesaria para realizar la evaluación de costo de estos. En cambio, los incumbentes, al poseer terminales, saben dicha información, lo que constituye una barrera a la entrada para realizar la oferta. Y que la medida del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de proporcionar terminales a los entrantes genera incertidumbre, pues no se sabe si los terminales serán comprados, arrendados o expropiados por parte del Ministerio, ni cuánto los entrantes tendrán que pagar por esto. Y esta confusión genera entonces más barreras a la entrada. Por lo tanto, no está claro el panorama para los entrantes respecto a este aspecto. Respecto a los plazos del proceso de licitación, indica que el plazo para presentar las ofertas fue de 60 días, de los cuales los primeros 45 fueron para el proceso de aclaraciones y rectificaciones, con lo cual los oferentes contaron solamente con 15 días de información completa para desarrollar sus ofertas. Y que, dada la existencia de una asimetría de información, por los elementos ya relatados entre los
oferentes que sean entrantes y los incumbentes, esta diferencia de plazo afectó en mayor medida a los desafiantes. Y finalmente que la información proporcionada por el Ministerio en las bases de licitación fue insuficiente para la elaboración de una oferta competitiva y esto de nuevo acentúa la asimetría de información existente. En segundo lugar, la demandante acusa que las bases producen o incentivan los acuerdos entre los incumbentes. Esto porque las empresas que operan en el mercado tienen numerosas relaciones cruzadas de propiedad, lo cual facilitaría desde ya los acuerdos colusorios, y que estas relaciones directas o indirectas de propiedad entre las empresas se habría visto manifestado en la postulación en esta licitación, ya que las 3 empresas incumbentes que presentaron ofertas habrían sido influenciadas por estas relaciones de propiedad. Así, por ejemplo, Medbus ofertó solo por la unidad número 1, mientras que Bule, que es una empresa que está relacionada con Medbus a través de su presidente, ofertó solo para la unidad 9. Y además indica Transportes Santín que no es posible competir en igualdad de condiciones con otros actores, como los incumbentes, que tienen información no solo de sus recorridos, sino que también de los recorridos de sus relacionados. Describe que esto no es ajeno a la industria, porque ya el año 2003, según Transportes Santín, 2 incumbentes habrían celebrado un acuerdo para realizar una distribución cualitativa en la licitación anterior, y que el año 2013 se investigó este hecho por la Fiscalía Nacional Económica, pero la investigación fue archivada por la presunta prescripción de las acciones. Sobre este punto, lo más relevante que establece Transportes Santín es que el punto 5.1 de las bases incidiría a las empresas relacionadas a actuar coordinadamente, ya que se establece que éstas no pueden participar en una misma unidad de negocio, pero sí pueden hacerlo en otras unidades de negocio de la licitación. Entonces esto obligaría a que las empresas relacionadas tengan que acordar cuál unidad de negocio por cuál van a ofertar. Para Transportes Santín, lo relevante para la licitación no es cada unidad de negocio en específico, sino que debe hacerse una mirada general de toda la industria y de todo lo que se va a licitar. Por esta razón indica que el mercado relevante es toda la licitación. Y bueno, finalmente pide, como ya señalé al inicio de mi relación, que se decrete la infracción del artículo 3º, que se sancione al Ministerio y al Fisco y que se ponga término inmediato al proceso de licitación. Les hago presente también que además en la demanda, en un otro sí de esta, se solicitó una medida precautoria de suspensión del proceso de licitación en curso, la cual me referiré más en detalle más adelante. A Fojas 918, el 21 de febrero del 2018, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco y del Ministerio, contestó la demanda solicitando que esta fuera rechazada con costas. En primer lugar, detalla que las bases promueven la libre competencia y mejoran el servicio público de transporte. En específico, en ellas se modificaron las líneas de negocio para generar paquetes de servicio en territorios más pequeños, con lo cual se facilitaría la operación de los concesionarios y se disminuiría la flota de buses y con ello los terrenos necesarios para terminales. Se limitó la antigüedad de los buses usados a través de las bases. En las bases se incorporaron un pago de flota, otorgando una facilidad adicional a los entrantes. Asimismo, se establecieron se eliminó el requisito de que el oferente tuviera terrenos propios para el uso de terminales, estableciendo un sistema para proporcionar terrenos a los entrantes, y se establecieron mecanismos de evaluación de experiencia que favorecen a los entrantes. De acuerdo a los demandados, el ICR es más difícil cumplir el estándar para los incumbentes que la experiencia de los buses para los entrantes. Finalmente, los contenidos técnicos fueron puestos en conocimiento con anterioridad a la licitación y en las bases se exige un capital mínimo equivalente entre un 5 y 10% de la inversión, que es menor a lo exigido normalmente en estos tipos de contratos. A continuación, se señala en la contestación de la demanda que no existen barreras a la entrada derivadas de las bases, que la experiencia exigida a los oferentes es un criterio de evaluación exigido por ley, por lo tanto debiera estar siempre en las bases, y que este es un ítem irrelevante en términos de puntaje final, por tanto no es idóneo para afectar la libre competencia. Este criterio tiene una ponderación de un 30% de la oferta técnica. A su vez, la oferta técnica representa un 5% del criterio final, por lo tanto el ítem de experiencia correspondería a un 1,5% de la evaluación total de la licitación. Bueno, argumenta que su exigencia es razonable y objetiva,
y que, como ya señalé, en el caso de los oferentes no incumbentes, evaluar la experiencia en razón del tamaño de la flota operado con anterioridad es un método correcto y que lo favorece por sobre el criterio de ICR. Además que los rangos establecidos en las bases respecto a la operación de los números de buses, o sea, como vimos al inicio de 1 a 149 se le asignan 5 puntos y así, esos rangos tienen por objeto reconocer las distintas escalas de operación de los proponentes y se construyeron considerando la realidad de distintos sistemas de transporte público chileno. Respecto a los terrenos, indica que estos, no se configuró una barrera a la entrada a través de ellos. El Estado se comprometió a entregar a los oferentes 12 inmuebles, 2 por cada unidad de negocio, reduciendo los costos y riesgos de participar en la licitación y nivelando la cancha entre entrantes e incumbentes. Para esto se rediseñó las unidades de negocio para hacerlas más atractivas, se elaboró un estudio donde se evaluó la existencia de terrenos alternativos y se inició un proceso para adquirir una proporción relevante en los inmuebles, los que serían entregados o en usufructo al adjudicatario de la licitación o en arriendo. Y para los casos donde el Ministerio no haya podido adquirir un terreno, en las bases se dispone un subsidio para que el adjudicatario pudiera arrendar otro terreno. Así que quien no contaba con un terreno podría igualmente ofertar. Y respecto al costo de estos, el Ministerio hizo un estudio que concluyó que los terrenos para terminales representan en promedio un 1,96% de los costos operacionales y un 1,32% de los costos totales. Por lo tanto, no era una información tan sensible para efectos de hacer la oferta, señalan los demandados. Y finalmente que la unidad de negocios que presentaba mayor dificultad para encontrar terrenos, que era la número 4, fue la que más oferentes hubo, y la unidad de negocios que tenía mayor disponibilidad de terrenos fue la única que tuvo solo un oferente. Respecto a los plazos de la licitación, estos fueron razonables y esto se demuestra porque empresas distintas a los incumbentes sí presentaron ofertas dentro de plazo. Además, los demandados indican que no existen acuerdos colusorios, y que en específico sobre la imputación de la cláusula 5.1, el hecho de que se pueda participar por más de una unidad de negocios aumenta la rivalidad competitiva. Eso era lo que pensó el Ministerio. De esta forma se buscó que existieran más oferentes por cada unidad de negocio y que la licitación asume como premisa cada unidad de negocio como un objeto de un mecanismo de licitación independiente. Y respecto a las acusaciones facilitar la toma de acuerdos, además de negar la existencia de estos acuerdos, indica que esto debe ser denunciado expresamente, no a través de esta demanda. De esta manera, entonces, pide que se tenga por contestada la demanda y se rechace esta con costas. Respecto a la medida cautelar que ya adelanté, Transantin solicitó esta medida y mediante resolución de Fojas 1056 de 13 de marzo del 2018 se accedió a la solicitud, pero solo respecto a las unidades de negocio número 1 y número 9. Esta medida fue dejada sin efecto mediante resolución de Fojas 1103 de 27 de agosto del 2018, ya que atendía la resolución exenta número 1126 de 29 de marzo del 2018, dictada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En esta resolución se desestiman todas las ofertas presentadas y se declara desierta la licitación. Por lo tanto, no existe la posibilidad inmediata de que las unidades de negocio fueran adjudicadas y por esta razón el tribunal dejó sin efecto la medida cautelar. En esta misma resolución de Fojas 1103 se recibió la causa a prueba, se establecieron como hechos sustanciales pertinentes y controvertidos los siguientes. Primero, la efectividad de que las bases de licitación pública para la concesión del uso de las vías de las unidades de negocio números 1, 4, 6, 7, 8 y 9 para la prestación de servicios urbanos de transporte público remunerado de pasajeros mediante buses, licitación de vías 2017, han privilegiado injustificadamente la participación en ella de los actuales operadores del sistema o incumbentes por sobre nuevos operadores. Lo anterior en especial como consecuencia de a. La evaluación diferenciada de la experiencia que poseen los incumbentes y los operadores potenciales y b. La administración y operación de los terminales de buses y los terrenos necesarios para estos. Y 2. La efectividad de que las restricciones establecidas en el punto 5.1 de las bases de licitación inducen a empresas relacionadas a actuar coordinadamente durante el proceso de licitación. Quisiera hacer presente que en esta causa, durante el término probatorio, no se solicitó la realización de ninguna audiencia para estos efectos, por lo tanto, no hay más que detallar respecto al término probatorio. Y con esto doy por terminada mi relación. Muchas gracias. Muchas gracias.
Puede alegar entonces el abogado de la parte demandada por un lapso de 20 minutos. Con la venia y su señoría, alego por el Consejo de Defensa del Estado, abogado Leonardo Corral Arancibia, ante este honorable tribunal, solicitando se rechace la demanda en todas sus partes, en atención a los antecedentes que paso a exponer. En primer término, honorable tribunal, llamo la atención acerca de los hechos transcurridos durante esta audiencia, en términos que la demandante ha forzado el procedimiento respecto al cual tiene una iniciativa procesal, tiene el impulso procesal hasta este estadio, sin manifestar un interés procesal formal, circunstancia a la cual aludiré más adelante y que resulta relevante para los efectos de la defensa que voy a exponer en esta audiencia. Honorable tribunal, es un hecho cierto, evidente, que la licitación Transantiago no existe, ni formalmente ni jurídicamente. No existe porque se declararon desiertas las bases, o sea, el procedimiento de licitación pública se declaró desierto en primer lugar, y posteriormente hubo una revocación formal del acto administrativo que aprobó las bases por parte del Ministerio de Transporte. Eso también resulta un elemento básico para sostener, honorable tribunal, que la causa carece, en definitiva, de objeto, carece de pretensiones, carece de causa, la del mismo procedimiento, y también, tal como se manifiesta en estos hechos, de interés legítimo por parte de la demandante. En este sentido, honorable tribunal, no me referiré al fondo de la demanda, de la controversia, sino que a todos aquellos aspectos según los cuales, de acuerdo al criterio de esta parte, debe necesariamente rechazarse la demanda por elementos esencialmente de jurisdicción y de falta de factores básicos que conllevan una pretensión a una demanda. Hemos visto anteriormente en la exposición cuáles son los fundamentos básicos de la demanda de Santín. Fundamentalmente hay 5 impugnaciones, a las cuales, como dije anteriormente, no me referiré, pero sí me voy a referir, honorable tribunal, a las pretensiones, a las peticiones, al petitorio de la demanda, que resulta importante para lo que más adelante abordaré. Prácticamente es lo mismo. Solicita, en primer término, dejar sin efecto la licitación y, en segundo término, ordenar al Ministerio de Transportes poner término a la licitación. Vale decir, lo que quiere Santín a través de esto ni siquiera modificar las bases, simplemente le interesaba concluir la licitación. Adicionalmente, se solicitó la medida cautelar. De acuerdo a esta parte, lo que hizo saber al tribunal, que consideraba que eran una medida cautelar con efecto anticipativo de la sentencia, lo que finalmente redundó en que el procedimiento de licitación pública cayó por haberse suspendido durante un tiempo relativamente largo que hizo imposible continuar con el mismo. Pero lo esencial de este asunto, su señoría, honorable, es que en definitiva faltan los elementos básicos para que el tribunal pueda entrar a conocer de la controversia como elementos contundentes y esenciales del ejercicio de la propia jurisdicción. Para esto he hecho alusión a 4 conceptos básicos de jurisdicción emanados de 4 juristas procesalistas que coinciden en ciertos aspectos. Por cierto, la jurisdicción, está claro, es una función pública, pero una función pública que tiene 2 elementos esenciales. ¿Cuál es? Primero, que procura la satisfacción de pretensiones por parte de los sujetos procesales y además la solución de controversias actuales. Controversias y conflictos actuales que se señala en el ámbito de la doctrina deben ser en el orden temporal. Pretensiones, entonces, y conflicto actual es la base del ejercicio de la jurisdicción. Sucede, honorable tribunal, que excepcionalmente dentro del avance de determinados procesos pueden acontecer circunstancias como las que han acontecido en estos autos, que es la desaparición sobreveniente de elementos básicos de la jurisdicción y también de la demanda, que son el objeto, la causa, la pretensión, y con ello desaparece también el interés legítimo de la parte demandante para conseguir la prosecución del mismo juicio. ¿Qué es la pretensión? La pretensión, de acuerdo a lo que establece el jurista Guas, es un requerimiento de un sujeto para lograr algo específico, para lograr a través de la jurisdicción que otra persona haga algo a favor de él, realice un beneficio jurídico material a través de la jurisdicción. Ahora, esta pretensión coincide con el objeto del juicio. El objeto del juicio es precisamente aquello que el demandante pretende se obtenga a través del ejercicio de la jurisdicción.
Esto conlleva una relación también con el interés legítimo. Existe un interés legítimo por parte del demandante antes de iniciar un juicio y durante el juicio. Antes de iniciar el juicio, pretende, por cierto, a través de la jurisdicción, que se obtenga aquello que quiere, ello a través de la pretensión. Y durante el juicio surge la idea procesal del impulso procesal de parte, en la medida que esta parte tenga un interés legítimo en continuar con el proceso. Aquí viene toda esta disquisición, es que las pretensiones, vale decir, el objeto de la litis, puede ser satisfecho no solamente a través de la labor jurisdiccional, sino que también puede ser satisfecho a través de una, digamos, labor extraprocesal o fuera de la jurisdicción. No me referiré a la satisfacción de un interés o una pretensión o un objeto a través de la labor jurisdiccional, porque eso resulta a través de la sentencia definitiva o a través de algún equivalente jurisdiccional. Pero sí me voy a referir a la satisfacción del objeto del proceso, de la pretensión, a través de distintos elementos que pueden darse fuera del proceso, extraprocesalmente. Esta satisfacción de una pretensión puede darse antes de iniciarse el proceso, por ejemplo, si se demanda por una prestación de pago y el deudor paga antes de iniciarse el juicio, puede darse durante el juicio o puede darse al final del juicio. Nosotros sucedería, honorable, estamos en una satisfacción de pretensiones absoluta, de acuerdo a lo que más adelante voy a señalar, que se produjo durante el transcurso del juicio. ¿Cómo se verifica esto? ¿Cómo sabemos nosotros que efectivamente podría darse esa satisfacción cuando el demandante consigue fuera del juicio el resultado material o jurídico que podría obtener equivalentemente a través de la sentencia definitiva? Vale decir, lo que obtiene a través de la sentencia definitiva, la pretensión se obtiene a través de una situación fuera del juicio. Ello deviene en la desaparición de cualquier utilidad del proceso y por ende el demandante pierde el interés legítimo en seguir y continuar el proceso, tal como se ha demostrado precisamente en esta audiencia. La sentencia, entonces, a partir de esta constatación, ¿qué es lo que sucede a través de la sentencia? Debe prescindir de la causa invocada, digamos, del antecedente fáctico y jurídico invocado, pero sobre todo fáctico, inmediato, como antecedente inmediato jurídico y fáctico invocado a través de la demanda, para modificar esta causa, digamos, fáctica y jurídica por la modificación de los hechos transcurridos durante el juicio. Vale decir, aquellos hechos invocados por la demandante como causa inmediata de la pretensión en la demanda ya no existen. Ya no existe, en definitiva, sucedería la licitación pública, no existe procedimiento de licitación pública ni tampoco existen las bases de licitación. A eso me refiero con el cambio de la situación fáctica que fue motivado, que motivó, digamos, la demanda y que ocurrió durante el transcurso del juicio. ¿Cuál es la causa? ¿Existe alguna causa, digamos, que se exija para generarse esta modificación fáctica del objeto del juicio? No. Da lo mismo, es irrelevante si esta modificación fáctica del objeto del juicio y la pretensión se produjo ya sea por un actuar del demandado, voluntario u obligado, ya sea por un actuar del demandante, ya sea por un actuar de un tercero o, digamos, un hecho fortuito. Lo que sí interesa es que la pretensión contenida en la demanda sea satisfecha por una u otra vía. Entonces, resulta claramente esencial plantearse una pregunta. ¿Es necesario, entonces, una vez que se pueda constatar esta satisfacción de una pretensión, continuar con el proceso? ¿Es necesario resolver las pretensiones originales de la demanda? Para eso, honorable tribunal, habrá que hacer un ejercicio sumamente sencillo, que es contrastar las peticiones de la demanda, el petitum contenido en la demanda, con aquellos hechos que, de acuerdo a lo que alegaré más adelante, modifican este objeto, esta causa y esta pretensión. No existirá entonces una causa, un objeto ni un interés si el cambio en la realidad ocurrido durante el juicio permite al actor obtener lo que quería a través de su petitorio. Esto tiene un sustento legal manifestado en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, que es precisamente el artículo que define cuál es digamos, el objetivo mismo de la sentencia definitiva. Dice que la cuestión o asunto, el objetivo es resolver la cuestión o asunto objeto del juicio. ¿Qué pasa entonces si un juicio ya no tiene cuestión o asunto que deba ser objeto de una decisión? Esa es la cuestión decisiva que debe dilucidarse a través de la resolución que voy a pedir sea emanada a este honorable tribunal una vez concluidos los alegatos. Por cierto,
de acuerdo a un jurismo quizá procesal, no debiera haber sentencia definitiva, pero esta parte va a solicitar directamente que exista una sentencia definitiva, pero ciertamente una sentencia absolutoria, porque claramente las pretensiones de la demanda han sido cumplidas por la vía extraprocesal. Eso a nivel teórico. ¿Qué sucede respecto a estos autos si contrastamos esta teoría con lo que sucede o con lo que ha acontecido y se puede acreditar en los autos? Planteo, honorable tribunal, que la demanda debe ser rechazada por ausencia de objeto, como dije anteriormente, causa de pedir inexistencia de las bases objetadas en primer término y también inexistencia del procedimiento de licitación pública. Las bases objetadas han sido revocadas, no existen jurídicamente, y el procedimiento de licitación pública ha sido declarado desierto, tampoco existe jurídicamente. Tenemos dos causas, honorable tribunal, para analizar las pretensiones de la demanda. Por un lado está el procedimiento de licitación pública, y por otra parte, están las bases de licitación. ¿Qué sucede con el procedimiento de licitación pública? Todas aquellas objeciones respecto al procedimiento deben ser, no deben considerarse desde que este procedimiento ha sido dejado sin efecto a través de un acto de declaración de licitación declarado como desierto y que consta a fojas 1084 en auto. Es un hecho de la causa, no hay discusión acerca de eso. Por otra parte, ¿qué sucede respecto de la otra, digamos, dimensión de la demanda referida a las bases? Porque la demanda no solamente impugna el procedimiento de licitación, también impugna las bases de licitación pública, a pesar de que no hay, como dije anteriormente, una pretensión invalidatoria respecto a las bases, pero ciertamente claro que lo impugna. Las bases de licitación fueron revocadas a través de un acto tanto del Ministerio de Transporte como del Ministerio de Hacienda, y eso consta también como un hecho de la causa, fojas 1118. Sucede entonces lo anterior, que no existe un procedimiento de licitación ni existe una base de licitación pública respecto a la cual puede haber algún tipo de decisión jurisdiccional. ¿Podría existir una decisión respecto a las bases o del procedimiento? Esta parte estima que no. Las bases de licitación pública, tanto de conformidad a la ley 19.880, ley de bases general de la administración, ley de bases de los procedimientos administrativos, y la ley 19.886 que regula la contratación pública, ambas normas determinan que las bases de licitación necesariamente van vinculadas a un procedimiento de licitación pública determinado. A través de la base de licitación se establece cuáles son los bienes y servicios, se establecen las condiciones del contrato, se establecen las etapas del procedimiento de licitación pública, etc. Las bases de licitación siempre van asociadas a un procedimiento de licitación pública determinado. Ello salvo que existan bases de licitación tipo, que no es el caso. Por ende, si nosotros entendemos que las bases de licitación están asociadas a un procedimiento de licitación pública, por un lado, y si entendemos que estas bases de licitación han sido revocadas y por otra parte el procedimiento de licitación pública ha sido declarado desierto, no existe absolutamente nada sobre lo cual pueda existir algún tipo de resolución jurisdiccional. No existe una vigencia material, personal, jurídica de la base de licitación, no puede haber entonces un acto, por ejemplo, de enmendación total o parcial de las mismas. Estas ya, como dije anteriormente, no existen. El procedimiento, por cierto, también de licitación pública es un procedimiento administrativo y así lo determina la propia ley 19.886 que define la licitación pública como un procedimiento administrativo. Por ende, rigen todas las normas supletorias establecidas en la ley 19.880 de bases de los procedimientos administrativos. El procedimiento administrativo, como todo procedimiento, es una asociación de actos que termina con un acto conclusivo. En ese sentido, la licitación pública tiene distintas etapas, tal como todo procedimiento administrativo. La etapa de iniciación, que en el procedimiento de licitación pública está conformada por las bases y el llamado a presentar oferta. Tiene también una etapa de instrucción que comienza a través de la apertura de la oferta y posteriormente viene con la etapa de evaluación de la misma. Y finalmente culmina con para concluir, culmina con la finalización del procedimiento administrativo de licitación pública. Esta finalización, para los efectos de dejarlo absolutamente claro, puede derivarse normalmente a través de dos vías. Primero, la adjudicación, que es la más normal, la más lógica, pero también la declaración de desierto de una licitación pública. Tiene el efecto conclusivo, que es aquel, aquel principio que rige todo el procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo tiene que necesariamente concluir por alguna de las vías, y en este caso el procedimiento administrativo de licitación pública concluyó por la vía de la declaración de desierta de las mismas, por cuanto las ofertas en este caso no resultaban convenientes para la administración pública, situación claramente establecida en el artículo 9 y que no existe mayor discusión acerca de la misma procedencia. En definitiva,
honorable tribunal, planteo que no puede existir un pronunciamiento de fondo respecto de bases que no existe un procedimiento de licitación que tampoco existe. Vamos a al texto y al petitorio de la demanda. Este punto de dejar sin efecto la licitación pública, como se ve, digamos, de los dos actos que anteriormente se lee, acto revocatorio, las bases, acto de declaración de desierto de la licitación, se cumplieron absolutamente. Las pretensiones de la demanda se cumplieron en un 100% por la vía extraprocesal. Por ende, la demanda debe ser rechazada, porque carece de objeto, no existe base, no existe procedimiento de licitación pública que pueda ser modificado, carece de causa de pedir, que es el fundamento inmediato, tanto fáctico como jurídico, de las pretensiones, y carece de pretensiones, porque ellas fueron cumplidas durante el transcurso del juicio. También carece de interés legítimo, porque ya no existe un sentido para concluir, para terminar este proceso, si ya se satisfizo absolutamente las pretensiones y el objeto contenido en la demanda. Pero, por cierto, también, honorable tribunal, tampoco puede ejercerse jurisdicción respecto de esta materia, porque la jurisdicción, como lo digo anteriormente, tiene elementos que en cierta forma también se relacionan con el objeto mismo de la demanda. El ejercicio de la jurisdicción requiere un conflicto actual, y en este caso no existe un conflicto actual porque precisamente el objeto de la pretensión y la pretensión misma han sido cumplidas. Está plenamente satisfecha las pretensiones del demandante en lo sustantivo. Hecho esta defensa, honorable tribunal, que es la base y el sustento de esta defensa, y por lo cual, reitero, necesariamente debe ser rechazada la demanda, simplemente para mayor abundamiento, analizaré muy brevemente la situación final de todas las objeciones planteadas por la demandante. Hemos señalado anteriormente, honorable tribunal, que existió, por cierto también lo dijo la señorita relatora, una medida cautelar que para los efectos de esta parte tuvo las características claras de una cautelar anticipativa de los efectos de la sentencia. Acá en la medida cautelar no solamente se abocaron por parte de la demandante a analizar cuáles son los dos elementos típicos de toda cautelar, sino que lo que se hizo realmente es analizar cada uno de las objeciones, las 5 objeciones de la demanda, y determinar si en definitiva las bases de la licitación pública cumplieron con ello. En definitiva, se suspendió la licitación pública en todas las unidades de negocio para posteriormente alzarse y mantenerse solamente respecto a 2. ¿Cuál es la consideración final del honorable tribunal respecto a esta materia de las cautelares? Abordando ya directamente, profundamente, todos los temas analizados y que debieran haber sido parte de la sentencia definitiva, se determinó simplemente que, en definitiva, solamente existían 2 objeciones que podrían ser insatisfactorias desde el punto de vista de la libre competencia. Por una parte, la evaluación de la experiencia, y por otra parte, una cláusula contenida dentro de la base de licitación que impedía a un oferente o a un consorcio de empresas ofertar en 2 unidades territoriales distintas. ¿Qué sucedió? La experiencia, por un lado, como factor anticompetitivo, fue desechada por el tribunal a partir de un acto preciso que ocurrió durante el proceso, cuál fue la apertura de la evaluación técnica de cada una de las ofertas, y se determinó que en definitiva la mayor parte de los oferentes eran más bien empresas no incumbentes. Que la experiencia en definitiva tampoco significaba un factor decisivo, al menos para alterar o poner en peligro la libre competencia, y por ende el tribunal estimó que ese factor ya no estaba en riesgo desde el punto de vista de barrera de entrada. Sí estimó el honorable tribunal que existían riesgos que empresas se pudieran, digamos, poner de acuerdo para los efectos de distribuirse las distintas unidades territoriales, empresas que se encontraban en este sentido, digamos que tenían algún tipo de vínculos unas con otras. Ahora, ¿qué determinó el tribunal para estos efectos? Que las empresas vinculadas o relacionadas podrían, eventualmente, dentro de unas bases mejor formuladas, podrían ofertar en distintas unidades territoriales, y eso sería mejor desde el punto de vista de la libre competencia, que hubieran menos oferentes. Ese fue el criterio final, pero
hago hincapié, honorable tribunal, que esto tampoco se acreditó, este riesgo simplemente quedó como una especie de amenaza de posibilidad, pero que no hubo una prueba concreta. Entonces, en definitiva, y para cerrar el alegato, solicito se rechace la demanda, en primer lugar, por la inexistencia sobreveniente de causa, objeto de pretensiones e interés legítimo, tal como lo argumenté, pero también por cuanto la única objeción vigente para el honorable tribunal tampoco fue acreditada por parte de la demandante. No se satisfizo entonces el estándar probatorio que, de acuerdo a este honorable tribunal, debe cumplir la regla de ser claro y convincente. No existe una claridad, no existe una convicción acerca de ese riesgo eventual a la libre competencia manifestado en la imposibilidad de ofertar contenidos en las, digamos, bases de licitación que, por cierto, ya no existen. Pido entonces, en adición a lo anterior, se rechace la demanda en todas sus partes. Muchas gracias. Muchas gracias. Asumiendo que no sea autorrectificar, digamos, preguntas de las ministras. No. Muy bien. Con eso, entonces, damos por concluida la presente audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.